Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la casi última parte de los 1000 años de Pepe Corcueña. La verdad es que no vamos a terminar en este video porque tendríamos que hacerlo muy largo. Entonces, la vez pasada nos quedamos en la página 72 y hoy vamos a leer hasta la página 85. Quienes tienen su libro pueden consultarlo y revisarlo. Aquí está, empezamos. Ya te lo dije. No hagas ninguna tontería y puedes andar por todo el jardín. Noé imaginó que se refería al hombre de los 2 metros de estatura al decir ninguna tontería. Para empezar, que no intentara huir. De todos modos, la barda que rodeaba el jardín era muy alta, mucho más alta que el propio captor. Aún Carlos habría necesitado de una escalera para escapar, así que Noé se sintió seguro. Era imposible que hiciera ninguna tontería. Gracias, se atrevió a musitar Noé. Carlos frunció el ceño. Se recargó en la silla que había acomodado al lado de la puerta que conducía a la casa como si se dispusiera a dormir una siesta. No te confundas, niño. Los papeles no han cambiado. No obstante, Noé se sintió optimista. Era el tercer día que se le permitía salir al jardín de la casa. Y aunque los cómplices del hombre que le resguardaban parecían no estar de acuerdo con eso, Noé los había visto mirar hacia el jardín con gesto de desaprobación, al obeso y al de cabello largo. Lo cierto es que ahora era libre, un poco, al menos, y podía andar por donde quisiera. No podía dejar de sentirse optimista. ¿Cuánto dinero están pidiendo por mí?, se atrevió a preguntar. Seguramente por ese nuevo relumbrón de optimismo. Carlos no respondió, solo dijo: Anda, vete a jugar. Noé fue al centro del jardín pensando en una gran cantidad de dinero. Alguna vez su padre había bromeado con él sobre comprar un castillo. Otra ocasión había imaginado con sus 2 hijos que podría hacerse de un parque de diversiones solo para ellos, su mamá y su abuelo. Probablemente... ¡Hola, Noé, como el del arca! El Gorras apareció justo al lado de Noé. ¡Me espantaste! ¡No digas tonterías! Noé volteó hacia el hombre de los 2 metros de estatura, quien miraba justo hacia donde estaban ambos sin dar señales de sorpresa. Noé recordó aquel día en que el Gorras había bajado por primera vez a acompañarlo al pequeño cuarto. Recordó lo que sintió al verlo atravesar la pared como si ésta no existiera. Así que se le ocurrió, como otras veces, la posibilidad de que fuese justo lo contrario, que el Gorras no existiera. Carlos seguía mirando hacia ellos y nada en su semblante hizo pensar a Noé que se hubiese notado cuando el Gorras salió de la nada para plantarse junto a él. Oye, Gorras, mira, te traje una pelota grande. Podemos jugar al fútbol. Gorras, te toca ser el portero a ti primero. Noé pensaba preguntarle al Gorras si había considerado la posibilidad de ser producto de su mente. Repentinamente supuso que si cuestionaba al bajito muchacho respecto a su real naturaleza, éste tendría que admitir que había surgido de la cabeza de Noé, igual que muchos de los personajes de sus cuentos del arca, y que se había hecho presente solo para traerle algún tipo de consuelo, pero que se iría justo cuando todo esto terminara. Son cosas que pasan, pensaba Noé. Había leído unos cuantos libros y había visto muchas películas, y no le parecía imposible que un niño de 9 años que sufre un susto muy grande pierda un poco la cabeza, y se invente amigos inexistentes sin darse cuenta solo para no tener que enfrentar la horrible realidad. No me gusta mucho el fútbol, prefiero el tenis. No digas tonterías, Noé. Vete para allá, te voy a hacer unos tiros. Noé fue hacia el par de marcas que hizo el Gorras frente a una pared y se preparó. De pronto, había decidido no cuestionar al Gorras, ni cuestionarse a sí mismo. Pensó que si abrigaba dudas respecto al Gorras, tal vez obligaría al muchacho a regresar a la nada, y él, por consiguiente, volvería a estar solo. Era algo que no quería experimentar nuevamente, así que prefirió quedarse callado. Atajó el primer disparo.
Le dolieron las palmas de las manos, pero le dio gusto haberlo hecho. ¡El portero corta el tiro y salva a su equipo de un gol cantado!, gritó el Gorras mientras brincaba de júbilo. Noé se dio cuenta de que casi habría podido adivinar que el Gorras diría algo así por lo exagerado que era. Y le encantó advertir que tal vez conocía al Gorras como a nadie más. No sabía el nombre de su escuela primaria, ni tampoco el de la colonia en que vivía, pero al parecer no era necesario saber ese tipo de cosas para conocer realmente a alguien. Trató de recordar lo que sabía de su amigo Memo, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un nuevo tiro. ¡Qué tiro del centro delantero! ¡Lástima que el portero detuvo el balón! Tal vez el Gorras fuera un producto de su mente, pero era lo único que tenía. Y nada más por eso lo apreció tanto en ese momento que decidió dejarlo marcar una anotación en el siguiente tiro. 3 días después cambiaron definitivamente las cosas. Aún no amanecía y una discusión surgió de la noche. Noé estaba medianamente acostumbrado a tales peleas, pero en esta ocasión el altercado le pareció diferente, más violento, más estridente que de costumbre. A las pocas horas, cuando ya era de día, Carlos se presentó en el cuarto de Noé con el desayuno, y en vez de permitirle salir al jardín, volvió a encadenarlo a la cama sin decir palabra. Pero buscó las palabras Noé, para indagar por qué habían terminado sus privilegios. ¡Cállate!, lo interrumpió el hombre de los 2 metros de estatura. No se miraron a los ojos, no rompieron el súbito silencio. Noé se frotó la nariz y Carlos se marchó lo antes posible. Noé se sorprendió a sí mismo empujando el rostro contra el colchón de su pequeña cama, apretando los ojos, yendo en pos de su casi olvidada oscuridad de mentiras. ¿Por qué no sales a jugar?, preguntó el Gorras desde la ventana. No sé, Gorras, ya no me dejan. El Gorras, tumbado sobre el césped, era el mismo de siempre, sonriente y despreocupado. ¡Qué tonto eres, Noé, como el del arca! Noé, sentado en el suelo, lo aborreció por un momento. Pensó que no tardaría en preguntarle por qué no subía, por qué no salía de ahí, por qué no simplemente hacía lo que se le antojaba. No me molestes y tonto serás tú. Noé no lo sabía, pero el Gorras tenía una sorpresa para él allá afuera. Y era una lástima que no pudiera salir al jardín para poder verla porque, en un día como los anteriores, hubieran jugado por más de 3 horas antes de la llegada de la noche. ¡Tonto tú!, lo conminó el Gorras, aún sonriente. Déjame tranquilo. El Gorras permaneció callado por un buen rato, cosa rara en él. Después abrió la boca para decir: ya me acordé del nombre de uno de mis amigos. Noé seguía sin levantar la mirada. Sentado en el suelo, prefería mirar hacia el buró, hacia la cama extendida, hacia sus propios pies. No es mi mejor amigo ni nada, continuó el Gorras, pero es un buen camarada. Noé abrazó sus piernas. ¿Quieres adivinar cómo se llama? Silencio. Bueno, sí es de mis mejores amigos. No el mejor, pero sí de los mejores. Más silencio. ¿Quieres adivinar o no? Noé contempló un bicho caminar por la orilla del excusado. De pronto quiso irse de ahí. De pronto quiso recuperar su vida, sus recuerdos. ¿Te das? Tiene un nombre muy tonto. Tal vez el nombre más tonto del mundo. Pero es buen camarada. Silencio. O bueno, a lo mejor sí es mi mejor amigo. Pero quién sabe, necesitaría pensarlo un rato. Más y más silencio. ¿Te das? Otra pista. Su nombre solo tiene 3 letras. ¿Ya viste que sí es un nombre muy tonto? Tal vez el más tonto del mundo. Noé metió la cara entre sus muslos, cerró los ojos y los apretó fuerte. Déjame solo, Gorras, pidió con un hilito de voz. El Gorras aguardó un poco, luego se puso en pie. Bueno, como quieras,
Nos vemos mañana, Noé como el del arca. El Gorras no supo qué más decir. Era demasiado temprano y no quería marcharse todavía. Tomó el par de raquetas que había conseguido. Tomó la bola de tenis y la lanzó hacia arriba. La atrapó con la misma mano. En su opinión, era demasiado temprano. Se encogió de hombros. Corrió a través del jardín. Era ya de noche cuando Carlos entró al pequeño cuarto. No llevaba consigo la merienda y Noé supuso que algo estaba por suceder. Abandonó la cama y se quedó de pie, pegado a una de las paredes por si el hombre de los 2 metros de estatura deseaba sentarse. Así lo hizo Carlos. Puso su arma sobre el buró y se sentó en la cama. Entrelazó las manos y apoyó los codos en sus rodillas sin dejar de mirar hacia el suelo. Cuando era niño, dijo de pronto. Algo nuevo había en su voz, pero Noé no supo identificarlo. Se aclaró la garganta. Cuando era niño, mi padre me decía lo importante que era ser un hombre de una pieza, un hombre íntegro. Se detuvo. Por primera vez miró a Noé, y el muchacho detectó algo en la mirada de su captor, algo que si hubiera tenido que describir, no habría sabido dar con la palabra correcta. ¿Sabes lo que es eso? ¿Ser un hombre de una pieza? Noé iba a decir, no estoy seguro, pero recapacitó. Sí, significa que no debes llorar para nada. El hombre de los 2 metros hizo aquella mueca que se parecía a una sonrisa, aunque muy poco, y regresó la vista al suelo. Yo también creía lo mismo, pero no, significa otra cosa. Lo comprendí mucho tiempo después. Significa... Volvió a aclararse la garganta. Significa que uno siempre debe actuar según lo dictado por el corazón. ¿Quiere decir que tienes que ser bueno siempre?, se animó a preguntar Noé. No, resolvió parcamente Carlos. Quiere decir que si tienes un corazón, debes hacer siempre cosas buenas, y si no... Noé sintió una ligera punzada en el interior, como si algo se le hubiera roto por dentro. Tuvo una sensación de vacío que por alguna razón sabía que no podría ser aliviada tan fácilmente. ¿Un hombre íntegro?, concluyó el hombre de los 2 metros de estatura. Nunca se contradice a sí mismo. Noé respiró agitadamente. Casi podía deducir por qué se habían terminado sus privilegios, por qué habían acabado los días felices en el jardín. ¿Recuerdas lo que te dije el día que nos vimos por primera vez?, preguntó Carlos a Noé. La respiración del muchacho se volvió más apresurada. Sus ojos se tornaron vidriosos. Asintió sin decir palabra. Nunca te engañé, muchacho. Y ahora ha llegado el final. Tus papás nos denunciaron con la policía. Les indicamos que no lo hicieran o acabarían arrepintiéndose. Y aún así dieron parte a la policía. Noé cerró los ojos. 2 lágrimas hicieron el camino hasta su cuello. La voz impasible del hombre de los 2 metros de estatura no le permitió huir de la realidad. Volar hacia sus cosas, hacia su cuarto. A fin de cuentas, su pequeña oscuridad de mentiras era solo eso, de mentiras. La verdad no los culpo, consintió Carlos, pero ahora es demasiado tarde. El hombre de los 2 metros de estatura se puso de pie. Suspiró. Algo había en sus ojos, algo... Noé sollozaba en silencio. Nos vemos mañana. Quería que lo supieras antes de que ocurriera. No quería que fuera una sorpresa. Desde el principio te lo advertí. Se dio la vuelta. Regresó su arma al hueco entre su estómago y su cinturón. Tomó la perilla de la puerta. Noé hizo acopio de fuerzas y abrió los ojos. Se dejó llevar por las palabras. Disculpe. El hombre de los 2 metros de estatura se detuvo. ¿Acaso fuera la primera vez que Noé se dirigía a él por su cuenta propia? Dime. Nada más quería saber una cosa. ¿Una cosa? Sí, una cosa que me dio curiosidad. ¿Qué cosa?, bufó Carlos, seguro de que Noé le haría alguna pregunta incómoda. ¿Usted cómo se llama?
Ese fue el momento en que Carlos dejó de ser solo un hombre malo de 2 metros de estatura para tener una identidad, un lugar en la mente de un muchacho, y sintió en su interior como si 1 millón de piedras cayeran al fondo de un inmenso barranco. Noé trataba de dormir. Echó un ovillo sobre la pequeña cama del pequeño cuarto, bajo su única sábana en la sutil oscuridad de una noche pobremente alumbrada por la luna. Pero no le era fácil. Por más que lo intentaba, más despierto se sentía, más alerta. Una terrible desolación lo acometía entre más pasaba el tiempo. Sabía que tal vez esa fuera su última noche, y el día siguiente su último día. Pensaba en las más grandes cantidades de dinero que podía imaginar para tratar de entender el porqué de su suerte. Extrañó a sus padres, a Mariana, al abuelo. Gorras, musitó en cierto momento de la noche. Anhelaba que éste apareciera, que lo confortara, aunque fuese a través de la ventana. Ya ni siquiera pensaba en explicarse la naturaleza del delgado muchacho. Lo único que le importaba era verlo por última vez. Pero por más que repitió su nombre, que ni siquiera era su nombre, este no apareció. Se sorprendió llorando a ratos, y a ratos jugando con la luz de la luna que se colaba a través de la ventana. No quería mirar hacia la ventana, no quería que la noche terminara. Trató de recordar todo lo que decía su abuelo respecto al cielo por una sola razón, porque presentía que en poco tiempo le sería de mucha utilidad. Sonrió al recordar que en el cielo todo el tiempo se come chocolate y nadie tiene obligaciones, que todo el tiempo pasan tus programas favoritos, que puedes ir hacia el pasado o el futuro con solo decirlo. Se preguntó si podría jugar fútbol o al tenis. Se quedó dormido a las 2 de la mañana. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, página 85. No hay mucho que decir ni mucho que preguntarnos aún, ¿no? Estamos muy cerca del final y vamos a descubrir qué pasa con el Gorras, por qué no aparece, qué va a pasar en realidad con Noé, si efectivamente es el final. Y quiero que pensemos, ¿qué significa que nos digan por nuestro nombre? ¿Qué significa tener un nombre y que podamos ser nombrados así? ¿Qué significa tener identidad y por qué fue tan importante que Noé le preguntara eso a Carlos? Nos vemos, ahora sí, para el final de los 1000 años de Pepe Corcueña.